El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hijos de Dios, hijos de María, hoy tenemos esta conocida cena cuando los apóstoles están atravesando con Jesús los campos y aquellos ya están llegando a la cosecha, las espigas están llenas, así que frotando las manos sacan las espigas, el grano de las espigas y pues comen porque estaban hambrientos los apóstoles. Y esto observan los fariseos. No critican algo que estaba permitido por la ley, sino que entre cosas del sábado estaba que no se debería ir a recoger espigas en el campo. Entre 39 prohibiciones del sábado, esto no debería hacerse. Y Jesús les está avergonzando. ¿No habéis leído? Parece que no, ¿no? Parece que no. Pero cuando Jesús habla de David y sus hombres que entran en la casa, digamos, donde estaba la arca de alianza, delante del cual estaban aquellos panes de preposición puestos por los sacerdotes que solo ellos, al final, retirándolos cada semana, podrían comer. Al no tener nada más que esto, el sacerdote les da aquellos panes de preposición a los hambrientos David y sus hombres, ¿no?, que huían. Y entonces Jesús, señalando eso, que aunque fue reservado solo para sacerdotes, en el caso de hambre, de extrema necesidad, también eso puede servir para dar a comer a los hambrientos, a los pobres, a los necesitados. Entonces, por encima de todo está la vida, amor, por encima de todo está el hombre, por encima de todo estoy yo, que soy Dios de todas esas leyes que doy por el amor. Y entonces hay que ver en estas leyes mi amor y intención con que se da. No por puro ritualismo, no por puro formalismo, que seamos así, digamos, de cabeza cuadrada, eso hay que hacer así, eso no, si no es por el amor, eso no se hace así. Si no es por el amor a Dios, si no es por el amor al hombre. Hay cosas más importantes. Eso decía tantas veces a los fariseos, a los saduceos, a estos de cabeza cuadrada, ¿no?, los soberbios de primeros bancos de sinagogas de entonces. Jesús, Dios encarnado, que quiere recibir nuestro culto dentro de nuestras sinagogas, templos, ahora iglesias católicas. Él, vivo, Dios, que siente, que mira. ¿Y qué mira? ¿Y qué siente? Pues leamos más a fondo eso que hoy señala Jesús del libro de Samuel, ¿no? Huida de David delante de Saúl con sus hombres por la envidia del rey Saúl, que veía que ahí está creciendo estrella de David y disminuyendo la suya. Parece que le va a robar hasta el trono porque todo el mundo le alaba, a su capitán general del ejército, a David, y digamos con detracción de fama de rey Saúl, y parece que la gente lo aclamará como su rey. Y por eso, al darse cuenta que le quiere matar, David recoge a sus hermanos, a su familia y a mucha gente que es en torno de él, buscó también refugio, digamos, del rey y sus tropas, y huyen
al desierto. El país de Palestina es muy pequeño, pero entonces pasan por una ciudad donde está el arca custodiada por los sacerdotes. Ahí pasó lo que describe hoy Jesús a los discípulos y a los fariseos. ¿No lo habéis oído, no lo habéis meditado, pero tampoco lo hemos oído muchas veces nosotros, ¿no? Detalles de esta entrada. David entonces pasó por esta ciudad y entrando a lo que podríamos decir era como un santuario de Dios, porque no era templo de Jerusalén, un santuario de Dios. Esta ciudad que se llama Nob acogió aquella noche a los David y sus compañeros perseguidos por Saúl, ¿no? Aquí un detalle, ¿no? David ya fue por entonces ungido por el profeta Samuel como próximo rey. Además, Samuel, que fue enviado a Belén, de donde venía David, tenía que hacerlo de escondidas ante el rey Saúl para no suscitar primero sorpresa y después persecución. Ya hasta sabía cómo es el rey Saúl, muy celoso por su gobernar y su familia y sus herederos, sus hijos. Así que si se enterara de que ha ido a ungir a David, le va a matar. Mandará a sus caballeros contra él. Samuel, aunque este era profeta, hombre de Dios. Entonces ahí está cometiendo para muchos una infracción de la ley de Dios, porque miente, que no ha venido para eso a ungir a David. Da otra explicación. Aquí, meditando estas escenas, uno se da cuenta, no todo el mundo tiene derecho a la verdad. No todo el mundo, cuando te exige qué haces, por qué lo haces, tiene derecho de escuchar la verdad plena. La verdad plena. Les dejamos a veces con medias verdades, les dejamos a veces con lo que pueden entender en su torpeza, en su insensatez, en su incomprensión de los misterios mucho más profundos. Y por eso, en protección de la verdad de Dios, a veces hay que quedarse a medias en explicaciones. Y solo, como hacían los primeros cristianos, ¿no? Primer siglo, hay, recuerdos de eso, que cuando hablaban con alguien, por ejemplo, diseñaban el pez u otro símbolo cristiano. Si el interlocutor captaba que la persona que lo diseña es que se esconde detrás de este símbolo, entraba en otro nivel la conversación. Ya se podría hablar rápidamente de Jesucristo Dios, ¿no? Ichthys, pez en griego significaba Jesús, Hijo de Dios Salvador. En primeras letras de estas palabras. Ichthys, al final, pez. Entonces, algo así, ¿no? Hemos llegado a los tiempos cuando ojo con quién hablas y qué dices. Y no hablo solamente del mundo exterior, hablo de la Iglesia. Porque si eres demasiado abierto, demasiado confiado, y tú que sabes, y aquí hay muchas personas, de muchos misterios que desconocen los demás católicos, te pueden perseguir, te pueden matar, como el profeta Samuel. Por eso, a veces hay que esconderlo con la capa de silencio, digamos de hasta medias verdades. No son mentiras piadosas, medias verdades, mejor. Es como decía Juan Pablo II en Polonia cuando estuvo en un viaje apostólico. ¿Recordáis tiempos de ocupación alemana o rusa? Cuando preguntaban a los jóvenes que estaban en resistencia, ¿dónde están vuestros compañeros? No tenían derecho de saberlo. Entonces, aquellos sí que mentían o no decían nada. Torturados tampoco desvelaban nombres de sus compañeros de resistencia. No tenían derecho de saberlo. No tenían derecho. ¿Me entiendes? La intención, ¿por qué no decir toda la verdad? No tienen derecho. No han llegado a este nivel. Y con lo que van a escuchar, quizás te van a perseguir más.
hasta, digamos, espiritualmente, privar de tus derechos, matar. ¿Por qué hablo de eso? Porque en estas escenas vemos a dos ungidos, David ungido y Saúl ungido. Parece que los dos elegidos por Dios. Pero si lo vemos en este libro de Samuel, esta escena citada hoy por Jesús, ahí Saúl ha perdido la bendición de Dios. Y el Samuel le había dicho, Dios ya no te bendice en tus acciones, no sale con tu ejército, no te da victorias ni éxito de, digamos, tus empresas. Porque tú te has puesto en contra de él. Tú has buscado adorar a ti mismo y adorar a otros dioses. No escuchas a Dios. Y por eso has perdido su benevolencia, su favor. Dios se ha vuelto, digamos, sordo a tus súplicas, a tus oraciones. Dios no te escucha y no te bendice. Por mucho que digas, era ungido. Era el ungido de Dios. Era el rey Saúl. Y por otro lado está el perseguido David, también ungido por el profeta Samuel, ¿no? Y aquí entramos en lo que para mí fue como una luz cuando meditaba hoy este evangelio, ¿no? Aquí tenemos como figuras de dos iglesias, una bendecida por Dios, ungida, todos bautizados, y otra que ya no está bendecida por Dios, que hace su culto como rey Saúl, ¿no? Va al templo, pero sale pensando en sí mismo, adorando a sí mismo, escuchando más al mundo que a Dios. La iglesia falsa. La iglesia verdadera de rey David, que aunque va a sufrir por lo que le pide el Señor, por la vocación que él acepta, y la de rey Saúl, ostentosa, digamos, oficialista, ¿no? La que tiene los templos de entonces, la iglesia que es también riquísima en el sentido de recursos, ¿no? Como rey, y los templos que él abastecía, ¿no? Premios que daba. Dos iglesias, la de David y la de rey Saúl, uno persigue a otro, ungido y ungido por Dios, pero uno había perdido ya unción, favor de Dios. No es escuchado en sus oraciones, en sus liturgias. No es escuchado, curioso. No es escuchado. Estamos en eso. Hoy figura de San Gregorio Magno, el Papa, siglo VII, pandemia, que arrasaba primero Asia, después entró en Europa, por Francia, ha llegado también al país eclesiástico, el Roma, ¿no? Y sus entornos. Caían muchos, hasta el Papa anterior a Gregorio murió por la pandemia de entonces, peste. Bien, pues esta peste provocó que no había ni el Papa, porque murió digamos, contagiado, ¿no? Por la enfermedad, y entonces, de manera precipitada, escogen a uno que sabían que es un santón, es una persona listísima. Antes era prefecto de la ciudad, es decir, administraba gran imperial ciudad de Roma, que antes tenía 1 millón de habitantes, ¿no? En aquellas épocas ya menos, pero era listísimo. Pero que se retiró de todos sus cargos y al aceptar su vida cristiana, porque se bautizó en juventud, se hizo casi un monje, ¿no? Se retiró con los compañeros que querían compartir su manera de vivir en su palacio, que convirtió en monasterio. Y ahí vivía de manera ascética, sacrificada, ¿no? Compartiendo todo lo que tenía antes con los pobres necesitados y viviendo como un monje cualquiera, Gregorio. Pues ahí escogen de manera rápida como obispo de Roma el Papa, ¿no? ¿Qué hace este santo Gregorio Magno después, por sabiduría de sus escritos? Magno. Convoca en todos los monasterios que hagan mucha penitencia. Y en toda la ciudad, obispado de Roma, que hagamos todos nosotros las procesiones penitenciales pidiendo que Dios retire este castigo. ¡Castigo! Hoy la iglesia oficial, el castigo no existe. Nada es castigo. Dios no castiga a sus hijos, que quiere tanto, que salvará a todos.
Y en este periodo penitencial, él convoca en un día señalado 8 grandes procesiones penitenciales que tenían que converger y unirse al final en el, digamos, centro de la Roma cristiana, en el Vaticano, pasando de 8 puntos de las periferias de Roma en aquella dirección. Él presidía la principal, el Papa, de los cardenales, que iban también como los demás en medio del pueblo, que algunos hasta caían por la enfermedad, algunos hasta en estas procesiones 8 que aquel día por la mañana salían con los cantos, con la penitencia, con el rezo de los salmos. Algunos hasta murieron, ¿no? Porque la peste seguía, ¿no? Pero cuando llegan al puente que hoy, si uno ha visitado Roma, está con estos ángeles, digamos, excluido de tráfico y da al Castel dell'Angelo, ¿no? Al Castillo del Ángel, cuando llegan a este puente, el Papa Gregorio Magno entra en éxtasis. Y algunos también lo ven. ¿Qué ve? Ve al ángel que está envainando la espada, que estaba ensangrentada. Y además ven enseguida a la Virgen María rodeada de los tropas, digamos, ¿no? de los ejércitos de los ángeles cantando de manera tan maravillosa que al oír este canto, él que era monje y sabía ya entonces aquellas melodías gregorianas, ahora los damos nombre Gregorio, ¿no? Gregorianas, dijo que estos cantos, nada que ver, tan maravillosos, tan armoniosos, por encima de los nuestros, pero intentaremos al menos seguir así con esta música gregoriana. Y estos cánticos de los ángeles, digamos, imitarlos aquí en nuestras iglesias, después de verlo, ¿no? Pero lo principal, que cuando acaba aquella jornada de penitencia, aquella visión del Papa que sabía que Dios envía el señal que va a retirar el castigo, todo se acabará aquí, en este día. Efectivamente, en Roma, pocos días ya no hay muerte por la peste, pocos días la retirada del castigo de Dios inminente. Tanto que los que compartieron esta visión decían al Papa, tenemos que agradecer a Dios. Y lo hicieron así. Cambiaron el nombre de este castillo, que antes era mausoleo de Adriano, de un gran César, ¿no? Emperador romano, por el nombre Castillo del Ángel. Y por encima de este castillo pusieron aquel ángel que está envainado en la espalda. Si uno lo visita puede verlo. Siglo VII cuando lo hicieron. Para nosotros católicos también, de todos los siglos, una lección. ¿Cómo tenemos que nosotros comportarnos ante los flagelos, ante los castigos divinos? Entrar en penitencia. Vaya, ¿habéis oído mucho esta palabra durante la pandemia? Hagamos penitencia, salgamos en procesiones penitenciales, hagamos rosarios de rodillas, hagamos ayunos penitenciales. Ayer, evangelio de ayer, ¿no? Hemos oído en todas las iglesias del mundo, cuando les será cogido el esposo, entonces ayunarán. Jesús decía de sí mismo, esposo de las almas. Y el tiempo de la iglesia, que cuando Él ya no estará con nosotros, entonces ayunaremos. ¿Ayunamos? ¿Jesús profetizaba también de nosotros o de siglos pasados que han tenido la fe y nosotros ya no la tenemos? En este mismo Dios, que actuaba en tiempos de David, Saúl, en tiempos de Gregorio Magno y ahora. En tiempos de, por ejemplo, San Roberto Bellarmino, que en grandes pestes que digamos, estaban flagelando Italia, él mandaba a sus sacerdotes dar la comunión a los moribundos en las calles, plazas, por las casas, comunión a ellos, para que se salven sus almas, de mano a la boca, en la boca, directamente en la boca. Nosotros tapadísimos, sacerdotes con los guantes, algunos con pinzas, otros
deplorable esto que os voy a decir, ¿no? Saliendo con la Santísima Comunión que estaba embolsada en un pequeño bolso de plástico a sus coches y ahí comiendo a solas para que nadie les toque ni vea. Así de abusos, así de irreverencia, así de falta de fe. ¿Quién está con nosotros? De falta de fe que tenemos aquí en medio de todo. La vida inmortal de esta humanidad está con nosotros. Y nosotros sordos, mudos, torpes. Torpes en lecciones de la Iglesia, en lecciones de la historia, lecciones de los santos. Torpes. Así que estamos entre dos iglesias. La iglesia que está creciendo, gracias a Dios, porque Dios también en medio de la pandemia ha purificado fe de muchos sacerdotes y de muchos feligreses. En extremis, muchas veces, en la lucha, cuando se ponen las condiciones realmente en extremis, en el sentido que son duras estas condiciones, entonces uno se da cuenta por qué lo hace. ¿Por qué lo hago yo? ¿En qué creo yo? ¿En Dios que está realmente presente en la comunión? ¿O un trozo de pan como una cosa muerta que me puede contagiar? Aquí se purifica la intención y la fe con que uno se acerca a la comunión. Se purifica en medio de esta prueba. Y por eso, como resultado, en muchas parroquias también, aquí en Barcelona, han crecido personas, grupos de personas que se han atrevido a pedir en contra de toda la comunidad, a veces, de arrodillarse, pedir la comunión tal como se recibía la comunión hasta desde los tiempos de los apóstoles, en la boca, directamente. No, los sacerdotes aquí, la iglesia falsa, no creyendo a quién tienen entre las manos, a quién les escucha, a quién les da el poder, para que sean administradores y solo administradores, fieles, como decía ayer San Pablo, fieles de los misterios que se les confía. No puedo darte, fuera, no puedo darte. Recuerdo que cuando hemos hecho el viaje 2020 con algunos de aquí presentes a Fátima, éramos único grupo que daba y recibía la comunión en la boca, contra todos, obispos, sacerdotes, hasta los voluntarios que nos ayudaban y llegaban a aquellos guardias del santuario prohibiéndonos, amenazándonos y todo, ¿no? Único grupo. Pero eso es el tiempo de purificación. En eso estamos, entre la lucha de dos ungidos. Pero uno sigue fiel, aunque huyendo, aunque, parece en minoría, ¿no? Con fuerzas que no prevalecen, pero tiene a Dios consigo, a su lado y detrás de su acción. Claro que la revancha de uno que se siente privado de esta unción de Dios y amenazado por la iglesia verdadera, usará de todo como rey Saúl. Cuando entró en aquella ciudad en Nob, donde David recibió los panes que no debería recibir, que eran solo reservados a los sacerdotes, y se enteró que un sacerdote ayudó a quien perseguía al rey, a David y sus compañeros. ¿Qué hizo? Juicio. ¿Por qué conspiraste contra mí? Pues le diste pan, una espalda, y consultaste a Dios por él para que se alzase contra mí, como ahora está sucediendo, dice rey a aquel sacerdote, ¿no? Le sentencia, vas a morir por eso. Y diciéndolo envía a sus corredores, a sus guardaespaldas, para que maten a todos los sacerdotes de aquella ciudad, a todos de Nob, ¿no? Dad muerte a los sacerdotes de Dios, porque también su mano está con David, pues sabían que huía y no me lo hicieron saber. En fin, se da muerte hoy día a muchos sacerdotes, a muchos, porque dicen la verdad, porque como yo defienden que la comunión en la boca es de la tradición apostólica, es dada por Jesús a los apóstoles. Yo tengo detrás textos patrísticos, textos de la Iglesia, como por ejemplo Carta 93 de San Basilio Magno, ¿no?
que dice que solamente por la persecución que alejaba a los feligreses de las misas de las iglesias, o cuando el monje estaba largo tiempo en el desierto, se permitía a los feligreses tener la comunión en sus casas y tomar con su mano directamente a su boca el Santísimo Sacramento. Solamente por la persecución. Y dice Basilio Magno, siglo IV, ¿no? Como ahora ya no hay persecución, no hay razón para que sigamos con esta forma, que es contra las leyes que hemos dado. Los papas del siglo II y III prohibían hasta los seglares no solo tocar la comunión, tocar hasta vasos sagrados, cálices, patenas, porque ahí está el cuerpo santísimo del Señor, que fue dado a los apóstoles, que ellos, como en la cena de la multiplicación de los panes, ellos reciben el pan para darlo a la gente que ahí estaba sentado. Transmisión por un mediador. Directamente no. Directamente no. Última vez, qué sorpresa para mí. Yo tenía las misas para mis connacionales polacos y les comentaba varias santas y místicos del siglo XX que son desconocidos en la Iglesia Universal y tampoco conocidas en Polonia. Y una mística, una religiosa polaca del Orden de los Ángeles que fue estigmatizada año 1905 cuando nació y antes de la guerra, Segunda Guerra Mundial, tuvo estos estigmas muy famosos porque llegaban los profesores de medicina para analizar, investigar estas raras llagas que ella lleva en sus pies, manos y costado. Se llamaba Sor Wanda Broniszewska. Pero ella, al tener esta señal de unión con Jesús, que sufre por los pecadores, los estigmas, tenía también, como muchas otras santas, visiones de la pasión de Jesús y se unía con Dios que está, digamos, sufriendo atrozmente nuestro rechazo, rebelión de las criaturas. Y en una de estas visiones describe, a pie de letra, lo que pasó en el cenáculo y describe cómo Jesús daba la comunión en la boca de los apóstoles y después del mismo cáliz él acercaba y daba a la boca beber su sangre a los apóstoles. Y así Beata Ana Catalina Emmerich, y así Teresa Neumann, y podría seguir la lista de las místicas, sobre todo estigmatizadas, que han vivido en persona, directamente, el momento de la primera misa, primera comunión. Y confirma lo que Iglesia sigue, como San Tomás de Aquino, escribiendo que la comunión en la boca es de tradición apostólica, es de los tiempos de los apóstoles. Si no la seguimos, no somos fieles. No somos fieles. Dios quiere directamente entrar en nuestra alma a través de la puerta de la boca, pero de manos de sacerdote, Cristo sacerdote. Tanto las manos como este pan ya no son del hombre. Son Cristo que se nos da y que protege para que este cuerpo suyo santo, vivo, salud plena, no te contagie y no te contagiará. No te contagiará. Dios espera la fe de la Iglesia para que volvamos a los tiempos de los santos, tiempos de los místicos, tiempos del fervor, tiempo de la fe, para que esta unción de David sea también nuestra, aunque hay que pagar, como pagaron que los sacerdotes, hoy muchos cancelados, muchos sin sus parroquias, sin poder predicar, por internet también cierran los canales porque influencia de la iglesia, digamos, oficialista es tanto que hasta tiene, digamos, sus extensiones, manos en el mundo mediático exterior, ¿no? Exterior, así que os pueden cerrar los canales a algunos, pero da igual. Dios nos abre el campo de la misión nueva en tiempos de la persecución de la Iglesia verdadera, de esta fidelidad a Dios, de la fe basada en la tradición de la Iglesia, en la base de los apóstoles, de tantos santos, de sus escritos. Hoy hemos oído, qué bonito, fantástico sermón de San Juan Damasceno, ¿no? En la meditación de 15 minutos. Así, de estos santos, conservar la fe de estos. Conservar la fe en tiempos de la persecución de esta fe. Y acabo con
Sí, aquí tengo este libro polaco, El rostro de Wanda Broniszewska, de esta estigmatizada que después fue llevada por los rusos que invadieron a Polonia a los campos que llamamos Gulag, ¿no? de trabajo forzado en Unión Soviética. Y acabó muchos años en los hospitales psiquiátricos porque por su rara enfermedad no lo podían, digamos, comprender ni curar los médicos de Unión Soviética. Después regresó, año después ya de muerte de Stalin, en 56, 10 años en Gulags, regresó a Polonia y murió allí. Murió allí. Hace poco, con 97 años, 2002, dejando su diario y también estas visiones, los cuales os comentaba. Así que busquemos hoy día apoyo en los santos, busquemos hoy día apoyo en los sacerdotes que no han perdido la fe y muchos ya no comparten la tradición apostólica, ya no comparten la vida de los santos como San Gregorio Magno, ya no actúan de esta manera, ¿no? Ya han ido tras el mundo como rey Saúl, adorando a sí mismo y para que les alaben también los demás medios de comunicación. Qué diferencia que el trato que se daba, ¿no?, a Benedicto XVI en los medios de comunicación y el sucesor. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Es por algo. Es por algo. Pidamos pues ahora juntos a Dios que vuelva a la fe. Pidamos que la Iglesia se renueve. Pidamos que nosotros seamos heraldos de la verdad, a pesar de que hay que pagar por anunciarla. Pidamos por los sacerdotes que sean fieles administradores de los misterios que Dios les había confiado en su ordenación. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestras parroquias también que con nuestro apoyo, ayuda y ejemplo se renueven como células vivas de la confianza en Dios, en sus promesas, en su presencia sacramental. Roguemos al Señor. Por los enfermos, por los contagiados, por los que han perdido sobre todo la vida en su alma, son muertos por dentro, en su corazón, no tienen gracia santificante, para que vuelvan a apoyarse en los bienes eternos. Somos inmortales y no acaben en las garras de los demonios. Roguemos al Señor. Pidamos en especial por nuestros familiares, amigos, los que tenemos también como compañeros de nuestro trabajo, universidad, donde nuestra vida cotidiana, pidamos por ellos. Tantas veces hablamos de todo excepto de Dios y lo más importante, del tiempo, del fútbol, de las compras, otras cosas. Todo totalmente superficial. Que seamos capaces de ser para ellos rayos de luz, iluminándolos en la luz de la verdad, luz de la fe. Roguemos al Señor. Y pidamos por los pecadores, en especial los que se han vuelto de espalda a Dios, que han conocido, han abandonado en la apostasía generalizada los sacramentos, la misa, la fe, ya no rezan en su interior, ni buscan nada de Dios, no esperan nada de la inmortalidad. Creen que morirán como los animales en el momento de su aniquilación del cuerpo. Pidamos para que vuelva su fe, pidamos para que se conviertan y puedan con nosotros alabar a Dios, ser hijos de María. Roguemos al Señor. Y pidamos por cada uno de nosotros nuestras intenciones familiares y privadas, para que Dios, mirando nuestra piedad, sea como en caso de aquel centurión o de aquella madre sirofeniciana que buscaba la curación milagrosa de su hija, atento a nuestros rezos, a nuestros gritos y a nuestra penitencia, y así dé salud a los que amamos. Roguemos al Señor. Salud espiritual, salvación de sus almas. Y ahora te damos gracias, Señor, por todos tus favores que tenemos, que no hayamos recibido de ti, dice hoy San Pablo. Así que humildemente te damos gracias por infinitos tesoros de tu gracia que infundes sobre nosotros, derramas cada día. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.